Un nuevo terremoto de casi 5 grados sacude Granada con epicentro en Aledín y una profundidad de 5 kilómetros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. El movimiento sísmico constituye uno de los temblores más fuertes registrados hasta ahora dentro del enjambre sísmico que afecta a la provincia desde el pasado 14 de agosto. Ya el sábado, un temblor de 4,8 grados afectó a la zona. Tras este hubo un centenar de réplicas. Mientras España analiza las vías legales para devolver a Marruecos a los menores no acompañados llegados a Ceuta. Un proceso complejo sometido al derecho internacional y a la protección de los derechos de la infancia. En Euronews hemos hablado con dos expertos para explicar la complejidad de la situación. Tienen más detalles en nuestra página web. En medio del caos, la presión sobre los servicios locales escala. Al menos 14 militares desplegados en la ciudad autónoma han contraído sarna tras ser alojados en instalaciones en desuso habilitadas de emergencia. Comenzamos con el informativo. Alemania ha inaugurado un nuevo centro de investigación para la seguridad y la defensa antidrones en Costedt, en Sajonia-Anhalt, en el suroeste de Magdeburgo. Tras numerosos incidentes con drones, el más reciente en el aeropuerto de Leipzig, el centro desarrollará tecnologías para mejorar la defensa antidrones. En la ceremonia de inauguración, el ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que Alemania es un objetivo diario de ataques híbridos. Somos un pilar fundamental en el corazón de Europa en lo que respecta a la estabilidad económica, política y social y en lo que respecta también a la política de seguridad en Europa. Dobrindt también describió la amenaza que representan los drones como parte de la guerra encubierta del siglo XXI. El centro investigará y probará tecnología diseñada para detectar y contrarrestar drones no autorizados en aeropuertos, grandes eventos e infraestructuras críticas. Alemania ha sido escenario recientemente de varios incidentes, entre ellos el de un dron que cargaba explosivos en el aeropuerto de Leipzig. Poco después, las operaciones en el aeropuerto de Hannover se vieron interrumpidas tras la entrada de otro dron en el espacio aéreo restringido. En Rusia, los ataques ucranianos han alcanzado ya 7 de los 10 mayores almacenes de Wildberries, el principal minorista online del país. La compañía confirmó que el último ataque perpetrado este fin de semana en la región de Moscú provocó un incendio y obligó a desviar sus cadenas de suministro. Esa misma noche, Ucrania atacó otro de sus almacenes. Al comenzar la evacuación, fui al vestuario a recoger mis cosas. ¿A qué hora sucedió esto? A las 3 de la madrugada. Desde que Ucrania inició su campaña en julio, 7 de los 10 principales centros logísticos de Wildberries han sido atacados y han quedado fuera de servicio. En total, unas 20 instalaciones de la compañía han sufrido ataques. Kiev justifica sus acciones contra Wildberries por su supuesta colaboración con el ejército ruso, al que proporcionaría componentes para drones y equipos de navegación. Los ataques evidencian además la capacidad de Ucrania para golpear en el interior de Rusia y añaden presión sobre Moscú. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha avanzado en una entrevista con el diario alemán Die Welt que la UE prepara nuevas sanciones contra Rusia para este otoño. La ampliación de la lista vigente elevaría en 1/3 el número de empresas y personas rusas sancionadas. Kallas ha defendido mantener la presión sobre Moscú hasta que ponga fin a la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, la UE ha aprobado 21 paquetes de sanciones contra dirigentes políticos y militares, oligarcas y empresas rusas. Hasta ahora las medidas afectan a más de 3.000 personas y entidades y han dejado congelados más de 28.000 millones de euros en activos privados dentro de la UE. Kallas aseguró que el Kremlin ya ha asumido un elevado coste por las sanciones europeas, que cifró en más de 1 billón de euros. Sin embargo, cualquier nueva inclusión en la lista de sancionados requiere el respaldo unánime de los 27 Estados miembros, una exigencia que ha complicado las últimas iniciativas para ampliar las medidas contra Rusia.
Alemania se opone al plan de la Comisión Europea para gravar la electricidad a un tipo inferior al del gas natural. Berlín considera que Bruselas está utilizando la legislación sobre el mercado electrónico para imponer normas que corresponden al ámbito fiscal de la Unión Europea. Alemania afirma que la propuesta evitará la unanimidad que normalmente se exige para las medidas fiscales de la Unión Europea e interferirá con la soberanía fiscal y presupuestaria de los Estados miembros. El conflicto se produce mientras Bruselas busca acelerar la electrificación y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. La Unión Europea ha fijado recientemente un objetivo de electrificación del 46% para 2040. Más allá de la disputa legal, la electricidad sigue siendo mucho más cara que el gas en la Unión Europea, con costes que a menudo son entre 3 y 5 veces superiores. Esto dificulta que hogares y empresas adopten tecnologías limpias. Alemania asegura que apoya la electrificación, pero rechaza utilizar las normas del mercado eléctrico para introducir cambios fiscales. El Parlamento Europeo y el Consejo tienen previsto comenzar las negociaciones sobre la propuesta después del parón de verano. En Hungría, a unos 50 kilómetros de Budapest, el agua entra a raudales en el Danubio a la altura de Domsod por las compuertas del brazo Rakeve-Soroksar, elevando el nivel del río en 2 centímetros. Como pueden ver, ahí están amarrando esta barcaza de 80 metros a la orilla, y así es como le darán la vuelta después. El primer ministro, Peter Magyar, muestra un sistema de barcazas. Es la única forma de evitar que la penúltima turbina de la central nuclear de Pax vuelva a pararse. Gracias al peso de esas 2 barcazas se provoca la subida del nivel del agua, mientras la construcción del umbral que eleva el nivel del río avanza a toda velocidad. El martes y el miércoles serán días críticos, ya que se espera un descenso adicional de entre 14 y 15 centímetros. A partir del jueves, el nivel del agua podría volver a subir de nuevo debido a las lluvias en las cuencas hidrográficas austriacas. Canadá combate una ola devastadora de incendios forestales en la Columbia Británica. Tras calcinar miles de kilómetros cuadrados de bosques, las llamas siguen fuera de control debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, lo que ha obligado a evacuar a miles de residentes y a movilizar refuerzos internacionales para frenar el avance del fuego. Comienzan a controlarse algunas zonas del incendio forestal en Bold Range, en Canadá, que comenzó el pasado 7 de agosto. Varios residentes evacuados ya pueden regresar a sus hogares en Summerland, en la Columbia Británica. El alcalde de esta localidad, a orillas del lago Okanagan, afirma que ya se han completado las evaluaciones de los daños. Alrededor del 22% de unas 5.500 propiedades estaban bajo orden de evacuación. Aproximadamente 150 edificios han resultado dañados o destruidos en este municipio, a unos 450 kilómetros al este de Vancouver. En otras zonas, el incendio de Bold Range sigue ardiendo sin control y a fecha de lunes por la mañana se había extendido a más de 212 kilómetros cuadrados. Los viticultores canadienses se han visto obligados a evacuar sus tierras debido a un incendio que se propaga rápidamente. Este fuego ya ha obligado a unas 20.000 personas a huir de sus hogares en la región y se ha cobrado la vida de una mujer de 80 años. La región canadiense de Okanagan es una de las zonas vitivinícolas más conocidas del país. Los viticultores han afirmado que los viñedos huelen a cenicero. Desde mediados de los 2000, los incendios forestales y la tala generan más CO2 que el ritmo al que el bosque puede absorberlo y almacenarlo. Los vastos bosques gestionados de Canadá han pasado de ser un valioso sumidero de carbono a convertirse en una importante fuente de emisiones, estimadas en unas 250 toneladas de CO2 al año. Comienzan los alegatos iniciales y los testimonios de los testigos en un juicio muy esperado, casi 30 años después de que el icono del hip hop, Tupac Shakur, fuera asesinado en 1996. Duane Davis, quien se autodenomina gángster, está acusado de planear el asesinato, en un caso construido en su contra a partir de sus propios testimonios, las corroboraciones de la policía y unas memorias publicadas en 2019. Según apuntan algunas informaciones, habría intentado vengarse de Shakur después de que el séquito del artista atacara a su sobrino en Las Vegas apenas unas horas antes del tiroteo. Duane Davis no apretó el gatillo, pero lo que sí hizo fue planear la venganza por la paliza que dieron a su sobrino. Duane Davis también se aseguró de que los tiradores estuvieran armados y estuvieran preparados para llevar a cabo su venganza. Y sorprendentemente, eso lo sabrán por el propio Duane Davis.
La defensa de Davis argumentó que durante casi 30 años hasta su imputación en 2023 no se han presentado cargos en este caso por falta de pruebas y se apresuró a tachar las alegaciones de la acusación de ficción. Y al final de todo el tiempo que paséis juntos, lo que vas a descubrir es que el Estado no puede demostrar, más allá de toda duda razonable, la afirmación de que Keith D. tuviera algo que ver con un asesinato en primer grado con uso de arma mortal. No hay hechos que lo respalden. El abogado de Davis ha diseñado una estrategia de defensa en la que presenta a su propio cliente como un mentiroso, retirando en esencia todos los testimonios anteriores que había prestado y que lo vinculaban con el asesinato de Tupac. Básicamente le está diciendo al jurado que su cliente es un mentiroso. Sí, así es cierto. Tupac Shakur fue víctima de un tiroteo desde un vehículo en marcha frente a un hotel de Las Vegas el 7 de septiembre de 1996, donde sufrió heridas de bala graves antes de fallecer a causa de ellas una semana después. Davis es hoy el único miembro vivo del grupo de 4 personas que, según se cree, llevó a cabo el tiroteo desde un Cadillac blanco. Las reuniones del enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, con los líderes israelíes y de Hamás han concluido sin avances significativos respecto al plan de paz para Gaza propuesto por Washington. Kushner mantuvo reuniones por separado con el jefe político de Hamás, Khalil al-Halaya, y con Benjamin Netanyahu después de que el primer ministro israelí rechazara a principios de este mes la última hoja de ruta de 15 puntos. El plan exige la retirada total de Israel de Gaza, al tiempo que exige Hamás que se desarme y renuncie al control del gobierno. Tras reunirse con Netanyahu, un alto funcionario israelí afirmó que Israel y Estados Unidos acordaron que no se llevaría a cabo ningún redespliegue ni reconstrucción hasta que Hamás se hubiera desarmado en toda Gaza. Más allá de las conversaciones, la oficina de Netanyahu indicó que 2 grupos de trabajo se centrarían en el desarme y la desmilitarización, así como en cuestiones de salud pública. Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de 8 países de mayoría musulmana, entre ellos Turquía, Egipto y Qatar, condenaron el rechazo de Israel al plan estadounidense y advirtieron de que podría hacer fracasar los esfuerzos para poner fin a la guerra. Sophie Adenot escribe una nueva página en la astronomía francesa porque 6 meses después de unirse a la Estación Espacial Internacional, la ingeniera aeronáutica realizará su primera caminata espacial este martes. Adenot se convierte así en la segunda mujer europea y la primera francesa en llevar a cabo una misión de este tipo. El viaje lo realiza junto al estadounidense Anil Menon. La operación comenzará a las 2:30 hora francesa y está programada para que dure al menos 6 horas y media. El objetivo es reemplazar la antena de comunicación espacio-tierra, esencial para las transmisiones de datos de alta velocidad y para las comunicaciones entre la Estación Espacial Internacional y los centros de control terrestre. Para ello, Adenot lleva en su traje de buceo 1 litro de agua y oxígeno, suficiente para aproximadamente 10 horas en el espacio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar Omán si interfiere en las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Irán mantiene conversaciones con Omán para garantizar un paso seguro a la navegación comercial por esta estratégica vía marítima. A principios de mes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que las negociaciones estaban en su fase final, aunque advirtió de que cualquier acuerdo entre ambos países no implicaría necesariamente la reapertura del estrecho. Trump, sin embargo, ha insistido en que Estados Unidos controla esta vía estratégica, a lo que Teherán ha respondido que su apertura y cierre están bajo mando iraní. Antes de la guerra por el estrecho de Hormuz circulaba una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. La vía quedó de facto cerrada tras el inicio del conflicto con Irán a finales de febrero. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán contemplaba la reapertura a cambio del levantamiento del bloqueo naval estadounidense, aunque ambos países se acusan de incumplirlo. La ONU se declara alarmada por el aumento de víctimas en Yemen y advierte del riesgo de volver a un conflicto a gran escala. El comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este lunes de que el país corre el riesgo de volver a un conflicto a gran escala. Sumido en una guerra civil desde hace más de una década, Yemen retomó las hostilidades el mes pasado tras la ruptura de la tregua de 2022 por los hutíes, respaldados por Irán. Shabia Mantou, portavoz de Derechos Humanos de la ONU, pide una desescalada en la región.
Instamos a todas las partes a que pongan fin de inmediato cualquier acción que corra el riesgo de devolver a Yemen a un conflicto a gran escala. Hacemos un llamamiento a todas las partes a que reduzcan las tensiones y eviten más sufrimiento al pueblo yemení. El pueblo de Yemen ya ha sufrido demasiado a causa del devastador legado de años de conflicto, desplazamientos y crisis humanitaria. Desde el 6 de agosto, los ataques hutíes en zonas bajo control gubernamental han dejado al menos 17 víctimas civiles. Entre ellas figuran 4 tripulantes y 3 trabajadores portuarios fallecidos en los ataques contra un buque de carga en el estrecho de Bab el-Mandeb el 11 de agosto y contra el puerto de Mocha 2 días antes. En Atenas, Grecia, el estadio Panathinaikó, también conocido como el Kalimármaro, ha acogido maratones, conciertos de rock y a los atletas de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Construido íntegramente en mármol blanco, está siendo sometido a su primera limpieza a fondo en más de un siglo. El histórico recinto, reconstruido para los Juegos de Atenas de 1896, sigue vinculado al movimiento olímpico y acoge la ceremonia de entrega de la antorcha. El Kalimármaro es un monumento único del movimiento olímpico mundial, ya que fue aquí donde los Juegos Olímpicos renacieron en 1896. Era necesario limpiarlo de toda la suciedad que se había acumulado a lo largo de estos años. De este modo, el Estadio Panathinaikó revelará todo su esplendor. La intervención requiere especial cuidado, ya que el estadio está construido con el mismo mármol blanco utilizado en la Acrópolis, lo que hace de su limpieza una tarea delicada y compleja. El objetivo de la limpieza no es dejarlo todo blanco, es eliminar la suciedad y las primeras capas de materia orgánica que se han acumulado en la superficie. Las malas hierbas y la vegetación son un problema importante, ya que al expandirse tienden a crecer cada vez más. En algunos casos dejan residuos que provocan manchas en el mármol. A medida que avanzan las labores de limpieza, el estadio recupera progresivamente su aspecto original. No en vano, el resplandeciente mármol blanco que lo caracteriza dio origen a su nombre griego Kalimármaro, que significa mármol hermoso. En el contexto del turismo masivo, ¿qué países europeos se están volviendo más hostiles con los viajeros? El turismo es una enorme fuente de ingresos para muchos países de la UE, pero también se está convirtiendo cada vez más en el motivo de queja para la población local. España, Italia y Francia son los principales países europeos donde la reacción contra el turismo de masas es más fuerte. Así lo indica un nuevo estudio que analizó la intensidad de las protestas, la atención mediática a los tipos de impuestos turísticos y la proporción de visitantes por habitante en 30 países de todo el mundo. España ocupa el primer puesto, ya que las protestas contra el turismo se han extendido a más de 40 ciudades de todo el país, desde Barcelona hasta las Islas Canarias. Por cada residente hay más de 2 turistas que visitan España, lo que ejerce una enorme presión sobre la vivienda y los espacios públicos. Italia ocupa el segundo lugar con protestas en Venecia, Roma, Florencia, Nápoles y Milán. Algunos activistas han saboteado las cajas de llaves que utilizan los propietarios de alquileres a corto plazo. Francia ocupa el cuarto lugar entre los 30 países y el tercero entre los países europeos analizados. Se han producido protestas a nivel nacional en Marsella, Niza y París, junto con un creciente activismo contra los cruceros, lo que refleja una resistencia activa de los residentes tanto en destinos continentales como costeros. Por el contrario, Chipre y Albania son los países más acogedores para los visitantes, sin protestas antiturísticas documentadas y con una presión regulatoria mínima sobre los viajeros. Hello and welcome to theCUBE, Uranus' fact-checking show. Hola y bienvenidos a theCUBE. Este vídeo viral parece mostrar un dispositivo portátil interceptando un dron. En las redes unos dicen que es una tecnología ucraniana y otros dicen que es rusa. En realidad es un dron interceptor Yolka, un vehículo no tripulado de desarrollo ruso diseñado para neutralizar pequeñas amenazas aéreas. Lo lanza un solo operador, alcanza unos 200 km por hora y tiene un alcance de menos de 5 kilómetros. A diferencia de un misil, el Yolka no lleva carga explosiva. Destruye su objetivo por impactar
impacto directo. Entonces, si no lleva explosivos, ¿por qué parece que explota en el vídeo? En realidad, la explosión probablemente la cause el propio dron objetivo. Esa es también una posible debilidad. David Bachi, investigador experto en aerodinámica de la Universidad de Oxford, señala que los sistemas de impacto directo pueden ser menos eficaces contra objetivos más grandes o robustos. Ucrania tiene sistemas similares como el Sting, diseñado para interceptar drones de ataque tipo Shahed. Y según el ingeniero de investigación Gerde Kuber, aunque estos interceptores son baratos, no siempre son fiables. Además, ambos bandos usan los mismos componentes, lo que dificulta el suministro de piezas clave. El vídeo fue filmado por el Batallón Baja, una subunidad de las Fuerzas Especiales Akhmat, bajo el mando del Ministerio de Defensa ruso, y formada por voluntarios de Chechenia y personal entrenado en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales. Un experto nos explicó que las subunidades de Akhmat suelen llevar el nombre de su comandante, por lo que Baja sería su alias. Añadió que la unidad fue desplegada en el frente de Kharkov, al noroeste de Ucrania, cerca de la frontera rusa. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. Dossier de portage. 300 mètres. Sans que je te laisse là ou pas?
អ្វីទៅជាគ្រាប់មិនទាន់ទុកអ្វីទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីជៀសវាងគេផលិតឡើងមកស្តៀងទៅនឹងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឡើងយើងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាយកចេញពីដល់ឃើញមកបាននៅក្រោយពូជចេះYeah!